Buenos días. Retornamos a transmitir la disertación del expresidente Leonel Fernández en la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. Está hablando sobre derechos humanos y democracia. Vamos a escuchar. No existe el jus solis automático y por consiguiente no se adquiere la nacionalidad dominicana por el simple hecho de haber nacido en nuestro territorio. Por supuesto, en este sistema de reconocimiento de la nacionalidad, la República Dominicana no se encuentra sola. De acuerdo a un informe del año 2010 del prestigioso Centro de Estudios de Migración de los Estados Unidos, de los 194 Estados miembros de las Naciones Unidas, solo 30 admiten el sistema del jus solis sin ninguna condición, lo que quiere decir que 164 países, entre los que se encuentran la República Dominicana, Haití y Costa Rica, han optado por no reconocer automáticamente la nacionalidad de las personas que nacen en sus respectivos territorios. A nivel mundial, la tendencia de los países ha sido la de restringir el otorgamiento de la nacionalidad de forma automática. Esto se debe principalmente al volumen de la inmigración que ha hecho insostenible para algunos estados continuar con el jus solis incondicional. Por lo tanto, podemos ver que existe una multiplicidad de sistemas legales y legítimos en el derecho internacional y no un modelo único de validez universal que otorgue la nacionalidad a una persona por la vía del jus solis, esto es, por el solo hecho de haber nacido en un territorio determinado. La negación del derecho que tiene República Dominicana de no adoptar este sistema constituye una clara vulneración de la soberanía de nuestro país. Por todo lo antes indicado, el Estado dominicano está impedido de acoger y acatar esta decisión de la Corte Interamericana en razón de que, primero, nuestra Constitución ya establece un sistema de otorgamiento de la nacionalidad. Segundo, la Convención de La Haya reconoce la facultad de los Estados soberanos de legislar internamente el tema de nacionalidad. Tercero, por la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Cuarto, por el fallo de nuestra Suprema Corte de Justicia. Y quinto, por la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, intérprete último de nuestra ley sustantiva. En lo que se refiere al texto constitucional de la República Dominicana, en su artículo 8 se dice lo siguiente, cito: son dominicanos y dominicanas, 1, los hijos e hijas de madre o padres dominicanos, el derecho de sangre. 2, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. 3, las personas nacidas en territorio nacional. Ese es el derecho. Todo el que nace en principio en territorio dominicano es dominicano, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, y de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a todo extranjero definido como tal en las leyes dominicanas. Bueno, en lo que atañe al Convenio de La Haya de 1930, este consagra en su artículo primero el derecho soberano de los estados a determinar quiénes son sus nacionales, cuando dice lo siguiente, cito: cada estado determinará en su ley interna quiénes son sus nacionales. Esta ley deberá ser reconocida por otros estados mientras sea consistente con las convenciones internacionales. Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de las niñas Jean y Bosico, e incluso en la reciente sentencia del 28 de agosto del 2014, reconoce lo siguiente, cito directamente el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La determinación de quiénes son nacionales sigue siendo competencia interna de los estados. Sin embargo, su discrecionalidad en esta materia sufre un constante proceso de restricción conforme a la evolución del derecho internacional, con vistas a una mayor protección de las personas frente a la arbitrariedad de los estados. Así que en la actual etapa de desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los estados está limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos
una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, y por otro lado, por su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia. Y en la sentencia reciente de agosto de este año, reiteró la Corte. La Corte considera que la determinación de quiénes son nacionales sigue siendo competencia interna de los estados. Sin perjuicio de ello, resulta necesario que dicha atribución estatal se ejerza en concordancia con los parámetros emanados de normas obligatorias del derecho internacional a las que los propios estados, en ejercicio de su soberanía, se hayan sometido. Así, de acuerdo al desarrollo actual del derecho internacional de los derechos humanos, es necesario que los estados, al regular el otorgamiento de la nacionalidad, tengan en cuenta a su deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, y b, su deber de brindar a los individuos una protección igualitaria y efectiva de la ley y sin discriminación, termina la cita. También la jurisprudencia consagrada por la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, actuando en condición de Corte Constitucional, en el año 2005 sostuvo lo siguiente, cito, dice nuestra Suprema Corte de Justicia: considerando que la Constitución de la República, en su artículo 11, consagra el principio de que la nacionalidad dominicana originaria puede resultar de dos causas: del hecho de haber nacido en el país o por haber nacido de padre o madre dominicanos, en ambos casos con las excepciones indicadas. La decisión del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, dictaminó lo que sigue, cito: en el derecho internacional público, desde hace casi un siglo, la configuración de las condiciones para el otorgamiento de la nacionalidad ha sido internacionalmente reconocida como parte del dominio reservado o competencia nacional exclusiva del Estado, y corresponde ahora al Tribunal Constitucional determinar si en la especie se configura una violación a los derechos fundamentales, termina la cita. A pesar de los avances que registra el derecho internacional, que reconoce el papel de los individuos como sujetos no estatales de las normas internacionales, la soberanía de los estados sigue vigente. Los estados siguen siendo los creadores de las normas internacionales y algunos derechos se siguen considerando un ejercicio de soberanía estatal, entre ellos el determinar quiénes son sus nacionales. Si bien es cierto que existe un principio que dice que los estados no pueden alegar sus normas internas para el incumplimiento de una obligación internacional, no es el caso que se presenta en la República Dominicana. Las obligaciones internacionales que ha contraído la República Dominicana en materia de nacionalidad no consiste en la adopción de un sistema determinado, sino, tal como describió la Corte Interamericana, en evitar la apatridia y la discriminación en el otorgamiento de la misma. Se comprende como una preocupación legítima que una persona pueda quedar en condición de apátrida. En tal virtud, el artículo 20.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos consigna que, cito, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Repito, dice la Convención Americana, toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. En cumplimiento de lo dispuesto por esa normativa sobre derechos humanos, la República Dominicana, en el artículo 28 de la Ley de Migración, número 285-04, prevé la inscripción en un libro de extranjería de todo niño o niña nacida en nuestro territorio de padres no residentes, así como de su declaración ante el consulado del país de nacionalidad de la madre. Este artículo establece que, cito directamente, las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz a un niño o niña deben conducirse al consulado de la nacionalidad a los fines de registrar allí a su hijo o hija. En los casos en que el padre de la criatura sea dominicano, podrá registrar la misma ante la correspondiente oficialía del Estado Civil dominicana, conforme disponen las leyes de la materia.
Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente legal, expedirá una constancia de nacimiento de color rosado diferente a la constancia de nacimiento oficial con todas las referencias personales de la madre. Termina la cita. Como puede observarse, al disponer la legislación dominicana de la manera en que se registrarán los casos de nacimiento de padres no residentes legales en el país, es evidente que la criatura no queda en estado de apatridia, ya que, como requiere la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene la posibilidad de otra diferente al lugar donde nació. Más aún, luego de un proceso de consulta con las principales fuerzas políticas, económicas, sociales y religiosas, el Estado dominicano ha puesto en marcha el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, el cual, en conjunto con la Ley 169-14, que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y sobre naturalización. Esas disposiciones superan incluso las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana para evitar la apatridia. Y esto así porque garantiza la identificación y regularización migratoria de aquellas personas que, habiendo nacido en la República Dominicana, no cuentan con un registro que los respalde. En resumen, señoras y señores, podemos afirmar que en el caso de la República Dominicana no podría hablarse de personas apátridas en razón de las previsiones de nuestro sistema legal. La República Dominicana se ha preocupado de evitar la apatridia, dando fiel cumplimiento a sus obligaciones bajo los distintos acuerdos existentes en materia de derechos humanos. También podemos afirmar de manera inequívoca e irrefutable que en nuestro país no se produce una situación de discriminación en detrimento de un grupo nacional determinado. La ley en la República Dominicana es de aplicación general para todas aquellas personas que nazcan en territorio dominicano, sean norteamericanos, españoles, franceses, italianos, colombianos, mexicanos, chinos o haitianos. Todos, sin discriminación alguna, están sometidos al mismo régimen legal. A pesar de todo esto, la Corte Interamericana, sin embargo, ha ordenado al Estado dominicano adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma que establezca condiciones al reconocimiento de la nacionalidad por la vía del jus solis. La no concesión automática de la nacionalidad por la vía del jus solis no es una violación a los derechos humanos, como erróneamente ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, lo que ha habido es una extralimitación por parte de la Corte en su decisión, lo que desafortunadamente la conduce a una situación de deslegitimación y crisis de confianza ante los estados que, como la República Dominicana, voluntariamente y de buena fe decidieron ser parte del sistema interamericano como forma de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. Pero debo decir que en esta situación la República Dominicana no está sola. Otros estados de la región se encuentran igualmente alarmados por lo que consideran como inconsistencias en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno boliviano anunció el año pasado su intención de renunciar a la jurisdicción contenciosa de la Corte por su falta de independencia y por entender que sus decisiones no se corresponden con los principios de justicia. Entre 2009 y 2013, la Comisión Interamericana admitió a trámite 40 procesos contra Ecuador, de los cuales 9 pasaron a la Corte Interamericana. Eso ha motivado la inobservancia y la crítica abierta por parte del gobierno ecuatoriano al sistema interamericano de derechos humanos. El gobierno de Brasil cuestionó la decisión de la Comisión Interamericana en el caso de la construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, por lo cual retiró su embajador ante la OEA, desistió de presentar candidato a la Comisión Interamericana y suspendió el pago de sus cuotas al organismo regional. Después de la reacción de Brasil, la Comisión revisó su decisión y modificó su objeto.
ya no solicitaba la suspensión del proyecto, sino tan solo pedía al Estado brasileño no tomar medidas para proteger la vida y la salud de los miembros de sus comunidades indígenas. De lo que hemos discutido se generan importantes reflexiones para todas las partes. Para los estados es importante reconocer que un sistema interamericano de derechos humanos judiciales que les garantice una decisión justa. Para la OEA y las organizaciones que conforman su sistema de derechos humanos, es vital recordar que los estados latinoamericanos actuales representan democracias, no las dictaduras del pasado, y por consiguiente deben ser percibidos como aliados que se han presentado voluntariamente y han asumido un compromiso con la causa de la protección de los derechos humanos. La imposición de términos por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que vayan más allá del mandato dado por los mismos estados solo ocasionará la falta de legitimidad, credibilidad y confianza en sus instituciones, el incumplimiento de sus fallos y eventualmente la renuncia por parte de los gobiernos a someterse a sus respectivas competencias. Así como al término de la Guerra Fría, la OEA pudo renovarse y avanzar en el cumplimiento de una agenda que se concentró fundamentalmente en la promoción de la democracia y la protección de los derechos humanos. En la actualidad, en esta segunda década del siglo XXI, esta organización se ve compelida una vez más a repensar sus objetivos, a rediseñar sus instituciones y a relanzarse por nuevas áreas que garanticen a los pueblos de la región paz, seguridad, prosperidad y bienestar. Estamos convencidos que con la experiencia acumulada, el talento disponible y la voluntad política necesaria, la Organización de Estados Americanos logrará sobreponerse a todas las vicisitudes, salir triunfante en todas las dificultades, escribir nuevos capítulos de gloria que hagan realidad el sueño del libertador Simón Bolívar de tener una región unida, trabajando en común para lograr un porvenir lleno de esperanzas y dignidad para nuestros pueblos. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos las palabras, la disertación del expresidente Leonel Fernández ante la Organización de Estados Americanos con el tema democracia y derechos humanos y detallando la situación de la concesión de la nacionalidad dominicana, también refiriéndose detallada y ampliamente a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en relación a la concesión de la nacionalidad dominicana. Más adelante tendremos amplios detalles. Mientras tanto, continúe con nosotros, somos NSDN.